mundo en constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Rivera, y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy lunes, arrancando semana laboral a través de todas las plataformas en las cuales pueden acompañarnos en Matices. Estamos en vivo completamente a través de la radio en 93.5 FM. Estamos en el Facebook en vivo de Noticia Monumental, también donde seguimos transmitiendo a través de ese perfil este programa. Y además, esta noche nos pueden ver por Canal 2 y una hora después de terminar el programa pueden descargar el programa a través de los servicios de podcast que son Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Así es que gracias por estar con nosotros. Aquí ya vi que arrancamos la transmisión a través del Facebook. Ya los 5 segundos hay 10 personas. Gracias por acompañarnos y por además darnos opinión de lo que estamos transmitiendo en vivo. Yo les agradezco mucho. Estamos en las nuevas salas de podcast del grupo Repretel. Muchas gracias por estar conmigo. El viernes teníamos un programa muy interesante con los investigadores del Estado de la Nación. Y hay dos elementos que yo quise profundizar más y muy amablemente dos de sus investigadoras decidieron y aceptaron acompañarme hoy, que son Natalia Morales y Pamela Jiménez, que tiene que ver con pobreza, con desigualdad, tiene que ver con educación, tiene que ver con niños y niñas costarricenses y tiene que ver además con el cambio demográfico que estamos viviendo. Iba a decir el problema demográfico, pero realmente depende de donde uno lo vea, puede convertirse en una enorme oportunidad a futuro para nuestro país. Así es que, Natalia, Pamela, bienvenidas a Matices, ¿cómo les va? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Muchas gracias también por el espacio. Gracias por estar conmigo. Gracias a Marco Vargas, que nos hace su reporte de sintonía a través de Facebook también esta tarde. Decían los abuelos, yo no sé si a ustedes les tocó, Natalia y Pamela, pero en mi familia yo lo he oído 800 veces y en familias ajenas también. Entonces dicen, es que uno tiene que romper cadenas. Y yo decía, qué raro, esas cadenas, ¿verdad? Son como lo más abstracto del mundo, ¿verdad? La cadena de la pobreza, la cadena del desempleo. Entonces yo tengo que romper con toda esa carga que trae la familia. Yo no le encontraba sentido. Aún, digamos, a una idea tan abstracta no le encuentro sentido. Pero resulta que cuando uno empieza a analizar, como ustedes lo hacen, con datos, resulta que una familia pobre, ¿okay? Pobre económicamente, digamos, sus hijos tienen muchos números para seguir también en la pobreza y reproducirla. Y entonces encontré en datos las cadenas de los abuelos, porque pareciera que sí existen y que de alguna manera quisiéramos todos romperla. Natalia, ¿me puedes ayudar a enfocar esas cadenas, digamos, abstractas en algo más concreto? En el tema de la pobreza, o padres sin educación normalmente podrían no ver o no promover, digamos, la garantía de la educación para sus hijos. Ayúdame con algún dato, por favor, en este tema, Natalia. Sí, Randall, efectivamente, a ver, hay círculos perversos de transmisión de la pobreza y eso es clarísimo, ¿verdad? La probabilidad de que una persona que nazca en un hogar en situación de pobreza logre salir es muy baja. O al revés, ¿verdad? La probabilidad de que nazcas en un hogar pobre y que seas un hogar pobre en la edad adulta también es muy alta. Y eso pasa porque muchos de estos hogares en condiciones de pobreza y exclusión social la tienen más difícil acceder, por ejemplo, al derecho a la educación, al derecho a la salud, al derecho a un empleo de calidad y a ingresos dignos. Y lo vemos, digamos, a ver, clarísimo con el dato, ¿verdad? Que para mí es alarmante y que se ha dado a conocer desde hace algunos meses, y es que Costa Rica es el país de la OECD que tiene la mayor incidencia de la pobreza en la niñez.
Y este año en el informe le dimos seguimiento a ese tema. Por ejemplo, en el 2022, el 38% de los niños, niñas y adolescentes en este país vivía en un hogar en condiciones de pobreza. ¿Y por qué este tema es importante? Bueno, porque las primeras etapas de la vida de una persona son claves para el desarrollo cognitivo y social a lo largo del ciclo de vida. Entonces, por ejemplo, a las edades más tempranas, la persona puede adquirir un conjunto de competencias y destrezas que le pueden facilitar o a su vez, si no las tiene, perjudicar el acceso, por ejemplo, el aprendizaje, el éxito escolar, colegial, lograr, por ejemplo, culminar con éxito la secundaria, llegar a la educación superior y posteriormente tener un empleo de calidad. Entonces, las primeras etapas es como esa esponja que se dice que tenemos los seres humanos para adquirir conocimiento. Entonces, si por ejemplo un niño o una niña nace y crece en un hogar en condiciones de pobreza, posiblemente tiene una vivienda en mal estado, no logra acceder a servicios básicos como agua potable o electricidad de calidad, o menos ahora, digamos, con internet y computadora. Además, por ejemplo, si un niño o niña desde la primera infancia le das la oportunidad de tener, por ejemplo, educación de primera infancia, una red de cuidado de calidad, donde no solo tenga cuidado, sino también tenga el desarrollo de habilidades, eso le puede ser un factor de éxito cuando ingrese a la escuela y al colegio. Y eso además tiene que ver con un perfil donde en general los hogares o las familias pobres generalmente tienen padres y madres que tienen baja escolaridad. Por ejemplo, completaron apenas la escuela o estudiaron algunos años del colegio, pero no pueden muchas veces acompañar a sus hijos e hijas a lo largo, digamos, del ciclo lectivo o de los años más de educación. Por lo tanto, invertir, por ejemplo, o brindarles estas herramientas desde fases muy tempranas, desde la primera infancia, o sea, desde los menores de 5 años, les das una red de cuidado de calidad, les generas, por ejemplo, educación preescolar, y así todo eso les mejora, por ejemplo, las habilidades y competencias para después estudiar con más éxito a lo largo de la vida. Entonces, por eso es que decimos que las primeras etapas de la vida de una persona son claves para marcar esa diferencia o no, lo cual no quiere decir que una persona que nazca en un hogar pobre no logre generar mecanismos de movilidad social y tenga éxito. Y eso Costa Rica en el pasado lo logró, yo creo que de manera muy exitosa. Sí, pero cuesta mucho porque hay que hacer una apuesta muy fuerte. En el capítulo 6 del Estado de la Nación, presentado la semana pasada, ustedes resumen, me parece que de una forma muy completa. La educación ofrece oportunidades para romper la transmisión intergeneracional, eso que le llamaba cadenas yo al inicio del programa, se llama técnicamente transmisión intergeneracional de la desigualdad. 2 de cada 3 hijos e hijas superaron el logro educativo relativamente bajo de sus progenitores. Sin embargo, en el mercado laboral, la movilidad ha sido menos evidente, lo que tendería a reproducir patrones de desigualdad a lo largo del tiempo. ¿Qué es esa verdad intensa al inicio del párrafo y esa proyección compleja hacia el final? Sí, a ver, es importante mencionar que en general las nuevas generaciones, o sea, las generaciones de personas jóvenes en este país, en su mayoría ha logrado superar la escolaridad de sus padres. Y esto es especialmente marcado cuando sus padres o sus progenitores, porque aquí estamos incluyendo padre y madre, tenían una baja escolaridad. Entonces, por ejemplo, el 58% de los hijos e hijas que analizamos con los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del 2022, el 58% de los padres tenían educación primaria nada más. Entonces, claro, con solo que curses algún año de secundaria, ya superaste la escolaridad de tus padres. Pero el análisis que hacemos es ver
cuántos, por ejemplo, completaron la secundaria, que es la que te da, por así decirlo, ya un margen de escolaridad que te aumenta en un margen más importante la probabilidad de conseguir un empleo de mejor calidad. Y ahí lo que vemos es que generalmente los hijos e hijas de padres con solo primaria, la tasa de éxito de secundaria es menor al 50%. Mientras que, por ejemplo, si los progenitores completaron la secundaria, la tasa de éxito de los hijos es casi un 75% y ni hablar si los progenitores tenían universidad. Entonces, lo que vemos es que efectivamente en Costa Rica hay mejores perfiles educativos en la generación jóvenes. De hecho, actualmente tenemos la generación joven con más escolaridad, si las comparamos en cortes, ¿verdad?, de la historia, pero no necesariamente esa escolaridad se está traduciendo en mayores oportunidades de empleo. ¿Por qué? Bueno, porque ahora tenemos mercados de trabajo que demandan muchas competencias, demandan ciertos perfiles y que como comentamos el viernes, hay problemas sobre todo en esos sectores más tradicionales de la economía nacional para generar empleos de calidad. Entonces, generalmente los que tienen mejor perfil educativo y de competencias, que por ejemplo hablen un segundo idioma o manejen tecnología, son los que tienen más probabilidades de trabajar en una empresa de zona franca o en una transnacional o en una empresa grande que tenga, por así decirlo, los mejores ingresos salariales, mientras que pero solo representa menos del 15% del empleo total. Entonces ahí tenemos serios problemas porque no necesariamente completar la secundaria te garantiza ya un empleo de calidad por los problemas que estamos teniendo de modelo económico y de mercado de trabajo. Claro. De hecho voy a tocar un tema en el cual es experta Pamela. Pamela, porque el desafío, digamos, socioeconómico de nuestro país, que es enorme, tiene que ver con que la productividad de la que me hablabas el viernes, por ejemplo, y que hablan ustedes en el informe, respecto a las zonas francas, ¿verdad?, se contagie, digamos, al régimen definitivo, pero además logre derramarse también en generación de empleo. Lo que pasa es que la gente desempleada hoy, su enorme mayoría, no cumple, digamos, los requisitos de las oportunidades de empleo que han ido abriéndose, que es un poco lo que toca Natalia de arranque, Pamela. Sí, efectivamente, el tema es que creo que a veces hay que tener muy claras las expectativas de lo que se puede esperar en materia de productividad de un sector de la economía como las zonas francas. O sea, no podemos esperar que una parte de la economía que representa una séptima parte de la producción total tenga un efecto derrame sobre el resto de la producción. O sea, lo que quiero decir es, las zonas francas hay esfuerzos, hay una política de generar encadenamientos, pero hay que considerar que hay restricciones por políticas propias de las empresas. Por ejemplo, en muchas ocasiones las empresas están obligadas a importar los productos que utilizan porque la casa matriz así lo pide, porque en Costa Rica las empresas no tienen los certificados de calidad, no tienen los ISO, por ejemplo. Entonces, no podemos esperar que todos nuestros problemas estructurales sean resueltos por un sector de la economía que sigue siendo pequeño y que además tiene condiciones que no se acoplan con la otra parte, digamos, del mercado laboral que está buscando trabajo y que tiene mayores dificultades. Entonces, esta política para las zonas francas que nos ha permitido posicionarnos en cadenas globales de valor muy valiosas, no va a resolver nuestros problemas estructurales de fondo del mercado laboral. O sea, ahí no se resuelven todos estos problemas. Y por eso es tan importante volver esa mirada a lo local, a las empresas dedicadas al mercado local, de capital nacional y también incluso al propio sistema educativo. Sí, realmente es un desafío enorme. Justo, no sé, son las 2:19. Un par de horas antes del programa de hoy, estábamos cubriendo en Noticias Repretel la muerte de un niño en Costa Rica por desnutrición en la zona sur del país. Y alguien, una televidente me escribe y me decía, por favor no suelten el tema, es increíble
que en Costa Rica estemos viviendo esto. Y lo vimos ampliamente en Natalia también, pero hay, digamos, durante los últimos años un abandono o una disminución de la inversión social en nuestro país y hay serias dudas sobre la eficiencia del gasto o la inversión en educación, Natalia, que se demuestra, digamos, que no está encadenada, digamos, con estas preocupaciones de alguna manera. Sí, correcto. A ver, la inversión social son todos los recursos que el Estado destina a aquellos programas y servicios destinados a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Son aquellos programas para mejorar las condiciones de la población. Tenemos educación, salud, protección social, vivienda, todo el gasto que se dedique. Y uno de esos rubros tiene que ver precisamente con la inversión en educación, que ha sido la más perjudicada ante las medidas de contención del gasto para equilibrar las finanzas públicas en los últimos años. Y esa inversión ha bajado casi de un 7% del PIB a un 5,8% y posiblemente seguirá, digamos, restringida en los próximos años. ¿Cuál es el problema que tenemos? Sabemos que, digamos, hay un rezago importante en materia del sistema educativo y ya la experiencia, por ejemplo, de los años 80 nos había mostrado que recortar la inversión en educación nos puede salir más caro en el mediano plazo, porque muchas veces el impacto no se ve directamente hoy, el sistema sigue produciendo, el sistema educativo sigue dando clases, pero hay un deterioro, por ejemplo, de la infraestructura. ¿Qué nos pasó en los años 80? Bueno, recortamos educación y duramos casi una década sin construir un solo colegio en una de las generaciones más grandes en edad colegial de la historia de Costa Rica. Y eso evidentemente tiene repercusiones en muchas de las poblaciones que hoy superan los 40 años, que tienen baja escolaridad, empleos muy precarios y son muchos de los que engrosan hoy las cifras de pobreza. Entonces, a ver, yo sí creo que hay que darle sostenibilidad al financiamiento de la inversión social, pero no es dar un cheque en blanco. Y ahí tenemos, digamos, mucho margen de mejora en eficiencia, en dirigir mejor los recursos en aquellas áreas que tienen más efectividad. Si, por ejemplo, dirigimos recursos a políticas de combate a la pobreza, estar monitoreando que efectivamente las personas que reciban esas ayudas sean prioritarias y realmente, digamos, cumpla el objetivo del recurso o de los recursos públicos. Y lo mismo pasa por el sistema educativo, o sea, si damos más plata para seguir haciendo más de lo mismo, evidentemente no nos va a generar diferencias o un cambio. Entonces, sí tenemos que, por ejemplo, o sea, mi recomendación es darle sostenibilidad a la inversión social porque tenemos muchos rezagos y además con los problemas que ahora estábamos comentando de generación de empleos, de ingresos insuficientes para digamos, obtenidos a través de un empleo no calificado. Por ejemplo, las personas no calificadas reciben ingresos bajos que muchas veces no les permite satisfacer todas esas necesidades. Entonces, tenemos problemas en la generación de ingresos autónomos, sobre todo si tenés baja escolaridad, y a eso le sumamos recortes en la política social. Y eso entonces, por supuesto, que va a incidir directamente en la calidad de vida de muchas de estas personas. Y generalmente los más perjudicados es la niñez y adolescencia, que ahora como hemos mencionado, ¿verdad? Y el tema de la desnutrición no es tan alto en Costa Rica como podría ser en otros países centroamericanos y latinoamericanos, pero sí tenemos problemas todavía de desnutrición. Y generalmente los estratos más afectados, que es parte del análisis que hicimos en ese capítulo 6, tiene más problemas de desnutrición, evidentemente, las zonas rurales y los hogares de ingresos más bajos, de estratos más bajos, ¿verdad? Sobre todo si están en condiciones de pobreza extrema. Entonces, sí, y otro de los problemas también es lo contrario, ¿verdad? Los problemas de obesidad que estamos viendo en mucha de la niñez y adolescencia, que también pasa por no tener, por ejemplo, una educación adecuada nutricional. Entonces, sí hay impactos importantes del efecto que pueda tener, por ejemplo, la reducción
de la inversión en educación y salud, porque otro de los sectores que se han visto muy perjudicados en este último año es los recursos dirigidos al sector salud. Sí, por supuesto, pero de hecho, para cerrar el tema, antes de ir a la pausa y volver a hablar también sobre los desafíos y las oportunidades con la ultra baja fecundidad que estamos teniendo. Pamela, yo entiendo, digamos, que cuando uno está muy mal económicamente, tiene que tomar medidas desesperadas, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, aunque teníamos la experiencia de los 80, de que nos sale más caro a largo plazo, digamos, sacrificar el tema social, lo cierto es que te da un resultado inmediato, ¿verdad? Sin que se note, digamos, un deterioro realmente inmediato. Entonces es una medida muy tentadora. Pero si yo tuviera, en mi caso personal, que sacrificar algo básico para mí, porque estoy en una situación compleja, no sé, tengo que pagar el alquiler, por ejemplo, y entonces durante 15 días no tengo plata, entonces rebajo mis comidas de 3 a 2. Si mantengo ese recorte permanentemente, me pasará sin duda alguna una factura en salud. Pero hay un momento en que yo digo, bueno, no, voy a tomar esta medida 15 días y después voy a respirar y voy a volver a comer las 3 comidas diarias. Viendo los datos que vos analizás para el Estado de la Nación, estamos en un momento en que podamos volver a respirar y devolver la inversión social o aumentar la inversión social a la que teníamos que tener en los últimos 8 años y que no hemos tenido, Pamela. Sí, a ver, definitivamente es una situación fiscal que no es sencilla. Pero sí es importante decir que los recortes que hemos experimentado en materia de inversión social en estos últimos 2 años, no los hayamos experimentado en la misma magnitud en los peores momentos de la situación fiscal, cuando estuvimos incluso cerca de un default, que si usted se podrá recordar, en el 2018 incluso el país tuvo que acceder a las letras del Tesoro, que fue como un rescate del Banco Central en ese momento. O sea, ni siquiera en ese momento se habían tomado esas medidas de ajuste tan fuertes. Hoy tenemos una situación fiscal inédita en el sentido de que la deuda ya ha dejado de crecer de forma tan acelerada y un déficit fiscal que realmente es muy bajo, con un superávit primario que técnicamente eso no dice nada para muchas personas, pero eso lo que significa es que nos alcanzan y sobran los recursos para pagar los gastos básicos de transferencias y remuneraciones. Los intereses es lo que más nos está presionando. El tema es que no solamente es que si hay espacio o no para volver a esa inversión social y mejor, de una mejor manera, sino también un tema que se está planteado en el informe, y es que la política social no puede estar por debajo de la política fiscal. O sea, la política fiscal no está diseñada ni debería determinar a dónde deberían de hacerse los ajustes que le digan a ustedes si come arroz, si come frijoles o si come carne. Para eso el país creó otra institucionalidad. El rol del Ministerio de Hacienda es uno, pero no es estar por encima de la institucionalidad encargada de los programas sociales, por ejemplo. O sea, el rol es el manejo de las finanzas, pero determinar a dónde se recortan y dónde se hacen los recursos, eso en la práctica no es competencia del Ministerio de Hacienda. Entonces creo que eso también es importante, porque no es solamente si podemos volver a una inversión social que nos permita darle apoyo a grupos más vulnerables, es a dónde es que se hacen los recursos, recortes y quién está tomando las decisiones. No es competencia del Ministerio de Hacienda. Y creo que es un mensaje muy importante que en el informe está planteado, porque si no nos lleva a tomar las decisiones desde una perspectiva meramente contable. O sea, si usted me dice, bueno, es como que usted diga, bueno, el contador le va a decir a usted cómo manejar sus finanzas. Entonces, ¿por qué mi contador me va a decir a mí qué cómo? No, o sea, el contador me puede ordenar el dinero, me puede determinar cómo está mi estructura y cuánto puedo gastar, pero yo soy la que debería decir hacia dónde debo gastar o en qué temas, especialmente considerando que el país ha creado todo un Estado social de derecho, que tiene programas que no son cosa menor, que le costaron mucho la creación de este desarrollo del sistema de educación pública, con escuelas en diferentes partes del país, sistema de salud con el OCEBAIS, por ejemplo, las redes de cuidado, que son enfoques de alianzas público-privadas y con gobiernos locales, que no se crearon de la noche a la mañana. Entonces, creo que ese tema de la política fiscal y la política social es muy importante, porque si no,
¿de qué nos sirve tener un déficit fiscal tan bajo? Y además, con una aclaración, el recorte en el gasto del 2022 fue incluso más fuerte que lo que la regla fiscal nos pedía. Entonces también para notar esa fuerte política de austeridad que hemos estado experimentando. Son las 2:29. Permítanme ir a la primera pausa comercial y regresamos con la ultra baja tasa de fecundidad que estamos viviendo en nuestro país, los desafíos y las oportunidades, o oportunidades que eso nos plantea. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros en Matices. 1 hora después de terminado el programa estará disponible en los servicios de podcast, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Amor, me dijo el vecino que hay un nuevo proyecto de vivienda con bono, pero hay que pagar una cuota por mes y nos meten en una lista. ¿En serio? No se deje engañar. Ninguna persona está autorizada para cobrar dineros a cambio de asegurarle una vivienda en algún proyecto. Si paga una cuota de afiliación, pida el recibo y pregunte para qué se utiliza ese dinero. Asegúrese y consulte ingresando a www.banvi.fi.cr. Un mensaje del INBU, Banvi y MIVA. Estamos para presenciar el reto del año. ¿Qué es más rápido? ¿Llegar en bicicleta de San José a Jacó? Obvio. ¿O que le aprueben un crédito en Coope Alianza? Coope Alianza, Coope Alianza. Y el ganador es Coope Alianza. Recuerde, su crédito aprobado en pocas horas. Contáctenos por Facebook o al 2785-3000. La atención es inmediata. Faltará mucho para llegar. Apenas va por Orotina. Proba el nuevo arroz Tío Pelón 99% bio. Tu arroz favorito 99% grano entero, ahora también con los beneficios de bio. Libre de pesticidas, 100% costarricense. Nuevo arroz Tío Pelón 99% bio. Encontralo en los principales puntos de venta del país. Tío Pelón, cuidar de vos y del ambiente nos hace más ticos. Que sea la alarma la que le quite el sueño y no el préstamo de su casa. Compre su casa o lote con el estrés más bajo del mercado. Inicie hoy mismo su plan con el sistema de ahorro y préstamo del INBU. Primero, usted ahorra un 25% aproximado del plan y luego el INBU le presta el 75% con una tasa fija del 7% anual para que pague siempre lo mismo durante todo el préstamo. Conozca más en inbu.go.cr. INBU. En el Instituto Nacional de Aprendizaje capacitamos y formamos en carreras de alta demanda. Contribuimos a la generación de más cupos en la empleabilidad de áreas de alta demanda laboral. Nuestro compromiso es seguir aportando al desarrollo del país, satisfacer las necesidades del talento humano de las organizaciones y ser camino hacia la empleabilidad. Contáctenos al 2210-6000 o en www.ina.ac.cr. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad. Llegó el fin de año y el marchamo tengo que pagar. Y en el BAC hay un premio de 15 millones y muchos millones más. Y si utilizo tasa cero hasta en enero es que comienzo a pagar. Paga el marchamo. Vea millones pagando con el BAC. Paga el marchamo con el BAC. Aplica restricciones de reglamento en bacromatic.com. Que sea la alarma la que le quite el sueño y no el préstamo de su casa. Compre su casa o lote con el estrés más bajo del mercado. Inicie hoy mismo su plan con el sistema de ahorro y préstamo del INBU. Primero, usted ahorra un 25% aproximado del plan y luego el INBU le presta el 75% con una tasa fija del 7% anual para que pague siempre lo mismo durante todo el préstamo. Conozca más en inbu.go.cr. INBU. Si anhelas mejorar tu descanso por las noches, te invitamos a descubrir City Posturepedic. Este colchón te dará un soporte personalizado, adaptándose a tus necesidades. Su innovadora tecnología de resorte encapsulado, sin límite de peso y espumas certificadas por City Pure US garantizan durabilidad
y un descanso reparador inigualable. Encontrá Silly Posturepedic en distribuidores autorizados y en doncolchon.cr. Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. Monumental. La radio de Costa Rica, son las 2:34. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Matices hoy analizando un tema que quisimos profundizar más sobre el Estado de la Nación. Me acompañan las investigadoras Natalia Morales y Pamela Jiménez. Estábamos hablando de educación, de movilidad social, particularmente centrado en la niñez. Y ahora quiero hablar sobre el cambio demográfico. Es mucho texto, pero les prometo que lo voy a intentar hacer con intención. Porque me interesa llegar con Pamela y con Natalia a un punto en particular. Dice el Estado de la Nación: el número de nacimientos en Costa Rica ha venido disminuyendo vertiginosamente. Esto según don Luis Rosero Bixby. En la última década, este indicador cayó 27% y en 2022 alcanzó una cifra que el país no veía desde 1957, 53,000 nacimientos. Es decir, no habían nacido tan pocas personas en Costa Rica desde 1957. En esa época el país tenía 1 millón de habitantes, hoy tiene más de 5. En 2021 el país alcanzó el umbral denominado como ultra baja fecundidad de 1.3 nacimientos de tasa global de fecundidad. Una situación que de mantenerse tendría efectos demográficos y socioeconómicos severos y de largo alcance. Datos provisionales para 2022 estiman que la tasa global de fecundidad para Costa Rica es de 1.29 hijos. Si se excluye a las mujeres que no nacieron en Costa Rica, esa tasa disminuye a 1.1 hijo por mujer. Solamente 3 países en el mundo mostraron en 2022 una tasa menor que 1.1. Taiwán, Ucrania en guerra y, ya estaba en guerra. Taiwán, Ucrania y Corea del Sur. En ausencia de flujos migratorios, una tasa estable en 1.3 implica que el tamaño de la población se reduciría casi a la mitad cada 45 años. La ultra baja fecundidad alcanzada por Costa Rica es resultado de un largo proceso de caída de fecundidad. A partir de la estimación de diversos escenarios, Luis Rosero, que ha estado invitado a Matices varias veces, plantea una primera interrogante: ¿cuán grave será la implosión demográfica de Costa Rica si persiste el escenario de ultra baja fecundidad? Con un horizonte de 50 años, el país perdería cerca de 1 millón de habitantes y volvería a la población que tenía en 2009, cerca de 4.5 millones. Más aún, flujos migratorios robustos pero manejables podrían elevar la población en cantidades semejantes a las que se llega con un escenario de familia de 2 hijos, 5.4 millones. Sin embargo, una caída de la población del país ciertamente tendrá impactos económicos, socioculturales y ecológicos que la sociedad costarricense actual tiene que prever y tiene que discutir. Y hay 3 cambios demográficos que deben ser enfrentados, dice el aporte especial del Estado de la Nación. Y aquí voy con Pamela. El primero es una caída profunda en la población infantil y juvenil. ¿Por qué tenemos que hablar de esto y por qué es un desafío o una oportunidad la caída profunda de la población infantil y juvenil en Costa Rica, Pamela? Bueno, sí, tal vez para dar un poco de contexto, porque hay como varios tipos de demógrafos, podría decir. Los que son muy optimistas y los que no son tan optimistas son un poco más pesimistas. Los que son más optimistas siempre dicen, bueno, recordemos que estamos aquí en un proceso de cambio demográfico y de envejecimiento, porque como sociedad logramos cosas y que en el caso de Costa Rica fueron muy rápidas. Por ejemplo, la implementación de programas de políticas de salud, de políticas educativas, de cosas tan básicas como haberle enseñado a la gente a lavarse las manos después de ir al baño o tener cuidado cuando el agua no es potable, del manejo de aguas residuales, que nos permitió como sociedad lograr reducir rápidamente la mortalidad, especialmente la mortalidad infantil, y también el propio control del número de hijos, especialmente con los programas de planificación familiar. Entonces, desde el lado más positivo, o sea, este proceso de envejecimiento corresponde a un avance como sociedad que nos permitió llegar hasta acá, porque si no hubiéramos hecho todos esos temas de
políticas educativas, políticas de salubridad, no estaríamos hoy hablando de envejecimiento, como es el caso de algunos países que todavía están en etapas mucho más iniciales del cambio demográfico. Lo que pasa es que en el caso de Costa Rica tiene una particularidad, y es que este proceso de transformación de la estructura de la población, de pasar de una población joven, que las mujeres tenían en promedio 7 hijos por mujer, y ahora estamos viendo tasas de 1,3, implica, en Costa Rica fue muy rápido. ¿Y por qué? Bueno, este proceso de cambio demográfico fue muy rápido en Costa Rica, porque en la parte de reducción de la mortalidad implicó que no tuvimos que inventar las vacunas, por ejemplo. O sea, Costa Rica ha sido muy bueno en apropiar las recomendaciones internacionales en materia de salud, y eso le permitió reducir la mortalidad rápidamente y el control de la fecundidad con los programas de planificación familiar, y que incluso, por ejemplo, en Costa Rica hay métodos anticonceptivos que otorga el Estado. Lo que pasa es que este proceso, que a otros países les tomó muchas décadas, a nosotros ha sido mucho más corto, tiene al final el proceso que se llama el proceso de envejecimiento de la población. Que este proceso de envejecimiento de la población nace no porque los adultos mayores vivan más, sino porque nacen menos niños. Entonces, proporcionalmente, los adultos mayores representan una mayor parte. Entonces, ahora sí, con la pregunta que usted dijo, uno de los efectos es entonces una caída profunda en la población infantil y juvenil. Y esto ocurre por la caída en la fecundidad, porque implica que están naciendo menos personas. Esto es una oportunidad, pero al mismo tiempo es importante considerar que los cambios que hemos observado en la fecundidad, sí, los últimos años nos han tomado por sorpresa, porque la proyección que se había hecho con el último censo del 2011 era que la fecundidad en este momento iba a ser de alrededor de 1,7. En Costa Rica ya está por debajo incluso de 1,3. Y si no incluimos a las personas no nacidas en el país, principalmente de la población nicaragüense, la tasa de fecundidad queda alrededor de 1,1. O sea, en niveles que se llaman ultra bajos, y cuando ya ahí sí los demógrafos empiezan a sonar las alarmas y decir, bueno, ya estos sí son niveles mucho más preocupantes. Claro, pero al mismo tiempo, Natalia, de lo que estábamos hablando ahora respecto, por ejemplo, a la inversión en educación, esto abre una oportunidad, digamos, es un desafío enorme, pero al mismo tiempo abre una oportunidad que tiene a la par una tentación muy grande, ¿verdad? Que es empezar a disminuir conforme avanza, digamos, la disminución de niños y jóvenes, empezar a disminuir la inversión. Creo que tenemos que ser resistentes a esa tentación y más bien aprovechar la oportunidad para aumentar la inversión por cada estudiante, Natalia. Correcto, Randall. Digamos, Pamela lo explicó ahora muy bien. Puede ser una oportunidad, pero a su vez es un desafío. Tener menos nacimientos y menos niños, niñas y adolescentes al cabo de una década nos puede generar esa oportunidad para efectivamente brindarles una educación de calidad, un servicio de salud de calidad y cobertura de servicios básicos también de calidad. Entonces, hay una tentación y efectivamente desde hace varios años se dice, como cada vez tenemos menos población joven, hay que volcar, digamos, la inversión hacia la población adulta mayor. El problema es que si no le estamos garantizando los mínimos a esta población joven, no se puede recortar y menos aún quitarle recursos a la niñez y adolescencia. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no podemos recortar? Bueno, porque ni siquiera tenemos coberturas universales de asistencia a la escuela ni al colegio. O sea, tenemos todavía, sobre todo en el colegio, tenemos grupos excluidos de la educación. A esto le sumamos, la segunda razón es un tema de calidad. No es solo cobertura, sino que el acceso de ese sistema público sea de calidad, y ahí sí tenemos grandes brechas en infraestructura, desde la calidad del centro educativo hasta el resto, digamos, de insumos que se necesitan para una educación de calidad. Por ejemplo, la tecnología,
los instrumentos básicos para poder estudiar. Ahora, el otro día veía un reportaje sobre niños y niñas que ni siquiera tienen acceso a cuadernos y a libros de texto. Entonces, tenemos serios desafíos en calidad de esa educación. Otra razón es que además las necesidades van cambiando y cada vez tenemos más demandas de nuevos retos o de nuevos desafíos en materia educativa. Entonces, y además, por ejemplo, el otro tema tiene que ver con la red de cuidado. Este país destina la mayoría de su inversión en niñez y adolescencia a partir de la edad escolar, y ahí es porque consideramos el gasto público que se dirige a las escuelas y colegios públicos. Pero la inversión que hacemos en la primera infancia, es decir, en los menores de 4 años, es mínima. Este país no destina, o sea, tiene una red de cuidado que según la ley debería ser universal, pero ni siquiera, o sea, apenas cubre al 15% de los menores pobres en el país, o sea, ni siquiera alcanza a cubrir totalmente a los que están en pobreza, peor aún los que están, por ejemplo, a las clases medias. Entonces sí tenemos, digamos, serios retos todavía en la atención de la inversión en estos grupos. Y un tema adicional es el envejecimiento. Entonces cada vez vamos a tener un crecimiento importante de esa población adulta mayor. Y eso significa que si queremos sostener el régimen de bienestar social que tenemos actualmente, es decir, un sistema de seguridad social con pensiones y salud para toda la población y educación pública de calidad, necesitamos cada vez un recurso productivo más, o un recurso humano más productivo, o sea, que genere una producción de mayor valor agregado para financiar ese régimen de bienestar. Y ahí el reto todavía es mayor, como comentábamos, porque el país tiene todavía a mucha de su población en condiciones de pobreza y exclusión. Entonces, mientras no logremos dar cobertura universal de la educación en la escuela y en el colegio de calidad a toda la población que así lo requiera, no podemos pensar en disminuir el gasto en educación. Yo, Randall, quisiera agregar un poco más sobre eso, porque a mí me parece que además la visión de pensar en que el recorte de la educación por la reducción en los nacimientos y en la población que atiende el sistema educativo, recortar en la educación pública y de pensar que el único problema que enfrenta la economía en materia de envejecimiento son las pensiones, es majarse la cola. Porque justamente, primero, eso va muy alineado con lo que plantea el informe, es una visión de corto plazo, pensando en inmediatez, no está pensando en largo plazo. Y está muy ligado a lo que estábamos hablando antes. Lo que usted requiere es una población mucho más productiva. O sea, necesitamos que los niños y niñas de hoy sean mucho más productivos que lo que nosotros estamos siendo para sostener a esta población adulta mayor que es mucho más grande. Pero si usted está debilitando el sistema de educación pública e incluso las propias redes de cuidado del sistema de salud, lo que está generando es una futura generación que no va a tener las herramientas para lograr levantar la productividad del país. Y otro tema que, si a ustedes les preocupa el envejecimiento, les debe preocupar, es el tema de desempleo, porque estamos generando una población joven con altas dificultades para ingresar al mercado laboral, sin las herramientas educativas y capacidades para poder adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral, y que no solamente podría aportar más a la productividad, sino cómo van a llegar entonces cuando sean adultos mayores, una gran parte de su vida probablemente con altas dificultades para conseguir trabajo. Entonces, resumo en esta idea, pensar en el problema del cambio demográfico y del envejecimiento va mucho más allá de pensar en pensiones. Requiere pensar en mejorar la calidad y cobertura del sistema educativo y pensar en mejorar las condiciones de mercado laboral para las personas, especialmente los grupos más vulnerables que no son una población pequeña. Eso lo plantean ustedes en el informe, atraviesa el informe el tema de la visión a mediano y a largo plazo y incluye también ese aporte especial. Ustedes le dicen la importancia de ver con luces largas el cambio demográfico. Ahora bien, vamos a la pausa, regresamos, nos quedan 2 minutos nada más para terminar. A mí me interesa quiénes creen ustedes desde el Estado de la Nación
que debería plantear, digamos, encender esas luces largas para empezar a tomar medidas al respecto. Y para que escojan la canción, ya que me hicieron sudar el viernes, yo aún así soy tan buena gente que les doy además la pausa para que piensen la canción. Así es que son las 2 con 49. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Matices, los tonos de la actualidad. Matices, por Radio Monumental. La radio de Costa Rica, 2:53 en la tarde. Natalia Morales, Pamela Jiménez, investigadoras del Estado de la Nación, nos acompañan. Natalia, para vos, con tu experiencia y agradeciéndote además tu compañía hoy, ¿quién debería encender esas luces largas en nuestro diseño institucional para empezar a hablar de este tema de una manera, digamos, de generar políticas públicas adecuadas, Natalia? Sí, Randall, yo creo que las responsabilidades son compartidas, ¿verdad? En primer lugar, le toca a las autoridades públicas y sobre todo a las autoridades encargadas de diseñar la política y los programas sociales. Pero por sí solos no pueden hacerlo, digamos, sin coordinar con otros sectores. Entonces, siempre hemos dicho, y esto parecemos teléfonos chochos diciéndolo, o repetidoras, de que necesitamos coordinar la política social, es decir, por ejemplo, un sistema educativo público de calidad, salud pública, o sea, esas políticas universales dirigidas a todas las poblaciones, mejor coordinadas con las políticas selectivas, es decir, aquellas que reducen brechas, pero a su vez que eso se acompañe de una política nacional de empleo dirigida a estos grupos con mayores dificultades para acceder a empleos de calidad, es que tenga un enfoque de género, un enfoque de juventud, un enfoque de personas no calificadas, y además mejorar esto también con las políticas económicas, porque de nada nos sirve tener un equilibrio económico si eso no se acompaña de bienestar para todos. Entonces, ese desarrollo inclusivo. Entonces, sí es importante coordinar mejor, y si tenemos, como decía Pamela, recursos escasos, bueno, decir, estos son los recursos destinados a la política social y que la política social se encargue de ver cuáles son las áreas prioritarias. Y aquí, ya así como recomendación, yo diría, tenemos que enfocarnos en esos grupos, digamos, más excluidos, niñez y adolescencia, y en zonas que ya tenemos muy claramente identificadas que son excluidas, no solo dentro del Valle Central, sino también en las ciudades intermedias, por ejemplo, priorizar en Limón, Punta Arenas, zonas fronterizas que sistemáticamente se han visto excluidas. Entonces yo diría que en primer lugar está ese llamado a las autoridades gubernamentales, pero a su vez también coordinar con el sector privado, porque los recursos siempre van a ser insuficientes. Y ahí, por ejemplo, como mencionaba Pamela, el diseño de una red de cuidado que tenga alianzas público-privadas también son importantes para lograr complementar los recursos públicos que son escasos con esa acción desde el ámbito privado que podríamos tener más efectividad todavía. Pamela. Sí, bueno, tal vez para complementar lo que estaba diciendo Natalia, que esa coordinación institucional es fundamental. Por mandato, la entidad encargada del tema de envejecimiento es Mideplan. O sea, es la entidad encargada de los temas de envejecimiento, es la entidad que va a las reuniones de CELADE, el consenso, a hablar sobre el consenso de Montevideo. Pero es importante considerar que el tema de envejecimiento y de cambio demográfico afecta a la mayor parte de la institucionalidad pública. O sea, eso afecta hasta los requerimientos de recursos ambientales, el crecimiento poblacional, las redes de cuidado, el sistema educativo. Entonces, puede haber una entidad encargada, pero requiere una gestión y una coordinación. Pero más allá de todo eso, Randall, yo diría una cosa, que sean políticas que se trasladen a acciones, porque en muchas ocasiones lo que hemos visto, y en el caso económico ya lo hemos planteado antes, que se plantean políticas, pero entonces se propone la política el primer año, se diseña el segundo año, se publica el tercer año del gobierno y se trata de implementar el cuarto, y ya el quinto viene otro gobierno y empiezan de cero y empiezan otra vez. Entonces yo creo que acá se requieren políticas de Estado, no políticas de gobierno, que tengan un impacto significativo y que permitan prever algo que es
un poco más fácil de prever que la situación económica que la del cambio demográfico. O sea, tenemos todavía inquietudes, y nada más es un comentario sobre qué va a pasar con la fecundidad, si esta va a volver a subir por un efecto posposición de que las mujeres están posponiendo la maternidad o no, todavía no sabemos eso, pero en términos generales sí sabemos un poco en el meollo en que estamos. Independientemente de lo que pase con la fecundidad, sabemos que las presiones en las demandas de servicios de salud y pensiones por el aumento en los adultos mayores y la importancia de invertir en educación, eso lo tenemos muy claro. Entonces yo creo que por eso es tan importante que las políticas se trasladen en acciones concretas, independientemente al final de qué entidad lidere este proceso. Pamela, Natalia, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Andy. Sí, adelante. ¿Me iba a decir algo alguna? No. Entonces son las voces en mi cabeza las que escuché hace un momento. Cuéntenme quién va a escoger canción para el cierre. Yo la escogí, la tenía la vez pasada, pero dejé que la vez pasada usted se preocupara escogiendo una canción. Y me preocupé bastante. Sí, lo sé. Es una canción que se llama Regeneración, de Mafe Tula, que es una artista nacional extraordinaria. Y es una canción muy, muy fuerte en el sentido, no diría fuerte, muy potente, que habla sobre la fuerza de la juventud y la importancia de la juventud que busca el cambio, que alza la voz. La canción está enfocada en el tema especialmente la parte climática, de una juventud latinoamericana unida, pero creo que esa importancia, esa fuerza de la juventud en el tema ambiental también se puede levantar en otros temas como en el tema demográfico y el tema social. ¿Cómo me dijiste que se llamaba quien la canta? Se llama Mafe Tula, pero se escribe Maf, M-A-F, espacio E, espacio Tula. Mafe Tula es un nombre artístico y la canción se llama Regeneración. Regeneración de Mafe Tula. Gracias, Pamela, gracias, Natalia, por haberme acompañado hoy. Un gusto. Con gusto, Randall. Muchas gracias a ambas. Mañana hablaremos en Matices sobre el aniversario que conmemoramos este viernes próximo de la abolición del ejército. Un cambio, indudablemente una decisión que cambió, un momento bisagra en la historia nacional. Nos cambió. Mañana repasaremos esa abolición del ejército y los efectos además que tuvo. Señores de cabina, ustedes mandan. Julián Aguilar debe estar ahí en la cabina buscando la canción. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Nati, muchas gracias. Que estén bien. Chao, gracias por acompañarme. Hasta luego. Hasta luego. Somos un fuego que crece.